Hablábamos entonces de que los artículos son aquellas palabras que acompañan a un sustantivo y decíamos, para hacer un paréntesis ahí y refrescar un poco, que un sustantivo es una persona, animal o cosa, o mejor dicho, de quien estamos hablando dentro de una oración. Los artículos son esos acompañantes que en ciertas ocasiones se encuentran junto con este sustantivo. No tienen significado propio, pues dependen del sustantivo al que acompañan. O sea, no, en sí, esas palabritas no tienen un significado porque son sílabas, más que todo, pero sí le dan un significado, o mejor dicho, un sentido a la expresión. Los nombres comunes pueden llevar artículos, pero los propios no. Por ejemplo, cuando hablábamos de un sustantivo común, ¿alguien que me ayude? Un sustantivo común, ¿recuerdan qué era un sustantivo común? ¿Alguno de ustedes recuerda que es un sustantivo común? No, ok. Un sustantivo común es, por ejemplo, aquel que designa un grupo en general. Un sustantivo común sería perros, porque designa una especie, un grupo de animales. Podría también ser personas, podría ser vaca o gato, o puede ser también mamíferos, invertebrados, Niño. carnívoros. Hasta ahí, Niño. ese es un sustantivo común. Pero ¿cuándo se vuelve propio? Cuando le agregamos un nombre. Por ejemplo, no es lo mismo mi sustantivo común, al que yo le denomino perro, por ejemplo, a ponerle un nombre a ese perro. Cuando yo le pongo un nombre a ese perro, entonces ya se convierte en un sustantivo propio. ¿Ok? Entonces, es por eso que aquí hay que tener mucho cuidado, aunque no tienen significado por sí mismos, sí es importante saber cuándo yo debo de utilizar un artículo y cuándo no. La regla nos dice que el artículo se va a utilizar cuando nos estemos refiriendo a un sustantivo común, pero no a un sustantivo propio, que sería, por ejemplo, por eso cuando lo usamos con un sustantivo propio, estamos utilizando o estamos cometiendo un vicio de lenguaje. Un vicio de lenguaje es una forma incorrecta de hablar. Entonces, les decía yo, por eso a veces no podemos decir la María, o el Juan, o el Pedro. No podemos usar un artículo, el artículo sería el, la, con un nombre propio, porque se escucha y se puede leer de manera inadecuada. O sea, lo correcto es que yo, cuando use sustantivos propios, cuando use nombres propios, solo mencione el nombre propio. No le agregue un artículo, perdón. No puedo decir, como les decía, la Honduras. ¿Okay? O como o el Jackson, o el Gustavo, o el Elías. Está mal dicho. Por eso no puede ir acompañándolo. Ahora es diferente si yo dijese el niño, el joven, la muchacha o la casa. Ahí sí puede ir acompañado porque no estamos haciendo uso de un nombre propio. ¿Okay? ¿Entendieron cuándo van a usar un artículo y cuándo no? Sí. Sí. Recuerden que yo no puedo decir eso, no puedo ponerle un artículo a un nombre, ¿verdad? Propio. Jamás. Estaría cometiendo un error. Si yo dijese, el Juan fue a ver a su mamá. Imagínense ustedes o escuchen qué horrible se percibe ese sonido. No es lo mismo que decir, Juan fue a visitar a su mamá. Se escucha mejor, más agradable. Y se lee mejor. También nos dice que el artículo debe concordar con el sustantivo en género y número, que es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí. Cuando hablamos
género, nos referimos a un género masculino en la palabra o un género femenino en la misma, ¿verdad? Y cuando hablamos de número, hablamos en singular, cuando solo nos referimos a un solo ser, a una sola cosa, o en plural, cuando nos referimos a más de uno, ¿ok? Tenemos que tener cuidado también a que no solamente tengo que tener claro que voy a usar los artículos con nombres comunes, sino también en qué manera lo voy a utilizar. Debe de haber concordancia entre mi artículo y mi nombre común. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una casa, yo tengo que decir una casa. ¿Okay? Ahí me coincide, por ejemplo, una casa muy hermosa. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, el artículo una coincide en género con casa. Ahora, si yo dijese, un casa es muy hermosa, ven la falta de concordancia entre el artículo y el nombre común. No encaja, no se ve y no se escucha bien. Es como también cuando cometemos errores no solo en el género, sino también en el número. Si yo estoy hablando de una casa, no puedo decir una casa es hermosa. Esa S ahí no va, porque no estoy hablando de varias casas, sino de una sola. Entre las reglitas para usar los artículos está, número 1, solo se utilizan con nombres comunes, y número 2, tiene que concordar en género y en número con el sustantivo, es decir, con el que está, con el ser que se está hablando. El artículo posee, algunas funciones. Dentro de estas está anunciar la presencia de un sustantivo, así como determinar su género. Es por eso que es importante que coordine en número y en género con el sustantivo. Porque si yo dijese, el niña baila en el salón, no se entiende si yo estoy hablando de una niña o de un niño, porque mi artículo me dice que el género es masculino, pero mi sustantivo está en género femenino. Entonces, como no hay concordancia, entonces yo no voy a tener o voy a presentar esa confusión al momento de entender de qué género estoy hablando, si de una niña o de un niño. Igual en el número. Si yo digo, el niño juega pelota, imagínense ustedes, estoy hablando en un número singular, solo uno, pero en mi sustantivo hablo de varios niños, pues no coincide, no encaja. Sintácticamente, el artículo es un modificador directo o determinante que se une al núcleo sustantivo sin que haya un nexo entre ambos. También se denomina a los artículos como modificadores directos. Cuando yo hablo de modificador directo, hablo de esa palabrita que complementa a mi sustantivo. El artículo siempre debe anteceder al sustantivo, nunca ir después. O sea, yo no puedo decir niña la. ¿Qué? Tiene que ser la niña. O no puedo decir bosques los. Tendría que ser los bosques. Varias reglas. Vayan anotando ahí en su cuadernito si lo tienen al lado, o vayan resaltando en su cuaderno, subrayando, como ustedes quieran. Las reglas de usar un artículo es, número 1, solo se utilizan en nombres comunes, nunca en nombres propios. Número 2, deben de coincidir en número y en género con mi sustantivo. Y la tercera regla es que nunca deben de ir después del sustantivo. Siempre debe de ir al principio, antes del sustantivo, siempre y cuando este sea común, ¿verdad? Aclarando la primera regla. Se diferencia del adjetivo calificativo. Hablando de los adjetivos, decíamos en una clase anterior que cuando yo digo adjetivos me refiero a aquellas palabritas que me dicen cómo es algo o alguien, ¿verdad? Porque este puede aparecer antes o después del nombre. Cuando aparece antes, le da un sentido poético a la oración. En el caso del adjetivo, ¿verdad? El adjetivo sí puede aparecer antes o después del sustantivo. Por ejemplo, si yo digo que
la bella niña. Bella niña. Bella es un adjetivo porque nos indica cómo es esa niña. También puede ir después. Niña bella. A diferencia de los adjetivos, el artículo no puede ir después del sustantivo. Tiene que ir obligatoriamente antes. Le da un sentido, bueno, nos quedamos ahí en sentido poético, pero si el artículo se escribe después del sustantivo, se pierde el sentido, lo que yo les hablaba anteriormente. Los artículos se clasifican en determinados o definidos, que vemos ahí en la pantalla, que son aquellos que indican al receptor. Recuerdan que es el receptor, ¿verdad? El que recibe el mensaje o la información acerca del sustantivo. Dentro de nuestros artículos definidos o determinados, cuando ven ahí definidos es lo mismo determinado, ¿verdad? Que tienen en su libro. Son los mismos. Cuando yo les pregunte cuáles son los artículos definidos o determinados, ustedes me tienen que decir esos que están ahí. El, los, la, los, las, perdón. Y cuando hablamos de los indefinidos o indeterminados, estamos hablando de un, unas, una, unas. Así se clasifican. También se encuentran aquellos de contractos, que no están ahí en la pantalla, pero sí en su libro. Esos de contracto se dan solamente en singular, o sea, cuando solo se está hablando de una persona y además está en género masculino. Cuando concurre con la preposición de y a, o sea, de la palabra de o de la palabra de la letra a. El artículo neutro, lo, es una excepción ya que no acompaña sustantivos, pues en español no existe sustantivos neutros. Por lo tanto, acompaña a adjetivos, algunos relativos y adverbios que desempeñan la función de sustantivo. Okay. En el caso, si ustedes se fijan, ahí no vemos lo. Ese artículo es el artículo denominado neutro porque no determina ni un género ni un número. O sea, está de manera neutral en el español. Y en el español nosotros no tenemos sustantivos neutrales, por lo tanto no puede ser utilizado. Y en vez de utilizarlo con sustantivos, lo que hacemos es hacerlo con acompañante de un adjetivo. Por ejemplo, lo bonito de la vida o lo feo que eres. Un adjetivo o un adverbio. Lo corrieron de su casa. ¿Okay? Corrieron es una acción que está incluido ahí, es adverbio porque incluye una acción y a la vez está oculto dentro de él el sustantivo. Entonces, repasando el tema, el artículo es el acompañante del sustantivo. Esa es la definición. No tiene un significado propio porque el que le da el significado es el mismo sustantivo al cual acompaña. Existen 3 reglitas básicas para utilizar los artículos. La primera es que el artículo solo se utiliza con nombres comunes o sustantivos comunes, jamás con sustantivos propios. Es por eso que es inadecuado que yo diga la María, la Juana, el Pedro o el José, porque no se utiliza con propios, con nombres propios. Otra de las reglitas es que los artículos siempre deben de coordinar en número y en género con el sustantivo. Si yo estoy hablando de una mujer, debo de utilizar un artículo femenino. Si estoy hablando de una sola persona, yo tengo que utilizar un artículo singular. Y si estoy hablando de más de una persona, tengo que utilizar un artículo plural, como lo estamos viendo en pantalla. Esos son los artículos que ven en la pantalla. Y la tercera regla es que un artículo jamás se escribe después del sustantivo. Siempre debe de estar antes. También, resumiendo el tema, podemos clasificar los artículos en 3 tipos. Definidos o determinados, que son el, los, la,
perdón, y los indefinidos o los indeterminados, que son unos, una, unas. Y por último tenemos los contractos, que son aquellos que acompañan a un sustantivo y simplemente se encuentran en singular y en género masculino, que son de, la palabra de y la letra A. ¿Cuál es el artículo neutral o neutro? El artículo lo. Ese solo lo vamos a utilizar para acompañar a los adjetivos o los adverbios. Visto esto, vamos a trabajar en la página 93. ¿Todos tienen la página 93? Sí. Sí. Ok. Sí. Voy a salir de aquí para poder trabajar. Vamos a resolver la página 93 de su libro. Dice la primera actividad, lea el siguiente diálogo y responda. Lo va a leer Anthony, ayúdeme a leerlo, por favor. Ese pequeño cuadrito. La página 93. Sí, página 93 de su libro. Ahorita, profe, la estoy buscando. Es que la perdí. Ok. ¿Encontró? ¿Sí? Ok, lea. El primer cuadrito. Sí. Mañana iremos a ver cómo quiebran la piñata, exclamó Carlitos. ¿En dónde la quebrarán?, preguntó Carmen desde el fondo. Ok. La primera pregunta es, ¿en cuál de las dos oraciones la palabra la, que es un artículo, si ustedes recordarán, cumple con la función de artículo? La palabra la, si ustedes notan, ahí está resaltada dos veces. Primero, en la primera oración, donde dice, mañana iremos a ver cómo, perdón, mañana iremos a ver cómo quiebran la piñata. En la primera. Muy bien, en la primera, porque acompaña al sustantivo común, que es piñata. Muy bien, en la primera, coloquen ahí, en la primera, y la explicación es porque acompaña al sustantivo común, que en esa oración es piñata. La piñata. Sí, en el que acompaña al sustantivo común, piñata. ¿Ya lo anotaron? ¿Lo anotaron? Sí. Ok, vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Qué característica debe de tener un artículo? ¿Recuerdan qué característica debería tener? Primero, ¿a quién debe de acompañar? Lo acaban de anotar. Sustantivo común. A un sustantivo común, excelente. Entonces pongan ahí. Debe de acompañar a un sustantivo común. ¿Qué otra característica debe de tener? Yo les dije, son las 3 reglitas que les mencioné. Siempre tiene que estar antes del sustantivo. Excelente. Otra de las características es que siempre debe de estar antes del sustantivo. Y la última característica que le daríamos al artículo. Las que dijo Jackson están correctas. Primero, debe de acompañar a un sustantivo común. Aclarar ahí, ¿verdad? Un sustantivo común. 2, siempre se encuentra antes del sustantivo, o se escribe antes del sustantivo. Y la tercera característica, ¿cuál sería? ¿Recuerdan que yo les mencioné? Ajá. ¿Qué otra característica tiene? Son 3 reglitas. Recuérdense de esa. Fue la segunda que les mencioné. ¿En qué debe coordinar con el sustantivo el artículo?
¿Recuerdan en qué debe de coordinar? Debe de coordinar en número y en género. Esa es la tercera característica. ¿Ya anotaron las respuestas de la 2? Sí. Ok, Sí. vamos a seguir con la tercera. ¿Por qué no sería correcto decir el Carlitos o la Carmen? Yo se los expliqué. ¿Por qué no es Porque correcto? no se entendería. Porque no se No se entiende. entendería. Y No se entendería de qué género es. Si está Ajá. hablando masculino o femenino. Y también porque son, ¿qué sustantivos son esos? Propios. Propios. Entonces la respuesta es porque son sustantivos propios y porque no coinciden, aunque sí coinciden, ¿verdad? Porque Carlos es masculino y Carmen también es femenina, entonces ahí no hay problema. La respuesta sería que no es correcto porque son sustantivos propios o son nombres propios. Eso es incorrecto. Vamos a realizar la segunda actividad. ¿Ya colocaron la respuesta de la tercera pregunta? Sí. Ok. Dice, subraya los artículos presentes en el siguiente fragmento. Luego clasifíquelos en su cuaderno. Okay. Vamos a leer y van a subrayar. Les voy a compartir la pantalla para que vayan viendo cuáles son los artículos. Recuerden que los artículos son el, los, la, las, unos, una, unas. También lo es artículo, aunque es neutral, si acompaña un adjetivo es artículo, también lo van a subrayar. Y también van a subrayar de o a. ¿Okay? Entonces vamos a leer el fragmento. Uno de ustedes me va a ayudar con la lectura. Naomi me ayudaría a leer. Y ella lee y va subrayando y el resto subraya. Recuerden solo los artículos que ven ahí en pantalla. Profe, Naomi. las también. Sí, las también. Todas esas que están ahí en la pantalla son las que van a buscar en el texto. Ok, esperen. Solo los que están en el texto. El, los, la, las. Leo todo el una. párrafo. No, solo los artículos. Sí, Naomi, lea todo el párrafo. Dígame, Lea todo el párrafo. todo el párrafo. Sí. Los demás subrayen. Honduras es un país con ricas tradiciones. Estas se manifiestan en la música, juegos, bailes, canciones y sobre todo en sus deliciosas comidas. Entre las comidas típicas están los nacatamales, las torrejas, las tortillas en miel, el atole, los tamalitos de elote, el tapado, la horchata y las deliciosas catrachitas con pique que son una de las delicias para el paladar hondureño. Muy bien. ¿Cuántos artículos subrayó Jackson? Cuéntalos. Pero ni así entiende esta niña. ¿Qué dice? ¿Cuántos artículos subrayó? Subrayé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Sí. ¿Quién más subrayó 13 artículos? Yo solo subrayé 11. Díganme los que subrayó Jackson. Yo también solo subrayé 11. Sí, es verdad. Es verdad, un país.
un país, la música, Muy bien. las comidas, Ajá. las torrejas, las Muy bien. rosquillas, Ajá. el atole, Muy los bien. tamalitos de elote, Ajá. el tapado, la horchata, Y la las deliciosa deliciosas catachita. y el paladar. Muy bien. Uy, Bueno, en esa de una deliciosa, una deliciosa también. una delicia para el paladar. Allí el artículo una no está acompañando un sustantivo. Delicia me está diciendo cómo es algo, ¿verdad? Entonces un adjetivo. Ese artículo sí no está cumpliendo en la función de artículos, a ver, en esa ocasión. Recuerden que en algunas ocasiones va a usar, funciona como artículo cuando está al lado de un sustantivo. En esa parte donde dice pique, que son una delicia para el paladar hondureño, una delicia, no está cumpliendo su función como artículo porque no está acompañando a un sustantivo, sino a un adjetivo. Entonces, esa no contaría, Jackson. Es la única. Yo tengo 11. 11, ok. 11, pero no estoy contando el paladar. Ok. Esa sería la 12. Son 12. Solo una delicia es que no vamos a subrayar una porque ahí una no está acompañando a un sustantivo, sino a un adjetivo. Recuerden Esa no fue la que subrayé. La que subrayé fue en miel. En fue que señalé. Pero en no es un artículo. Esa fue la única que no. Ok. Una no la subrayé. Ok, y tampoco hay que subrayarla, ¿verdad? Porque esa no es un artículo, porque no, o sí es un artículo, pero no está funcionando como tal porque no está escribiendo, no está a la par de un sustantivo. Ok, tenemos 5 minutitos y tenemos una actividad. Describa la imagen. Recuerden que describir es decir cómo es, ¿verdad? Subraya con colores diferentes los artículos determinados y los indeterminados. O sea, describan esa imagen que tienen ahí, que es prácticamente lo mismo que nos dijeron arriba en el texto. Describan qué es lo que ven ahí y luego van a subrayar. Vamos a dejar un color definido. En color azul los determinados y en color rojo los indeterminados. Recuerden, ahí están, ¿ves? Definidos son, o determinados son el, los, la, las. Y indefinidos son un, unas, una. Sí. Redacten ahí, escriban cómo es, qué es lo que miran en esa imagen. Elote, mamá. Profe, Ajá. solo se miran las montucas. Se miran las montucas. ¿Qué más logran ver ahí en esa imagen? Unos dulces. Unos dulces. Entonces, todo eso que miran ahí, describan la imagen. Una cacerola de tamal. Ajá, una cacerola. Miren ahí, están usando muchos artículos. Una montuca, ahí sí estamos, una sí está cumpliendo función de artículo porque está acompañando a un sustantivo. Cuando termine la clase, por favor, le toman foto a esa página, a la página 93, ya terminada, y me la envían de manera individual, ¿verdad? Cada quien me la envía Sí, está bueno. a mi WhatsApp porque yo voy ahí anotando ya los trabajos en clase. Es como que yo se los revisara. Sí, está bueno. Okay. Ya terminaron la descripción. ¿Terminaron de escribir? Sí, yo Ok. sí. Sí. Ok.
José Luis, ¿usted ya terminó de escribir? No me escucha José Luis. Denzel, léame su descripción. Hay varios sabores de dulces, Ujú, hay un caldero de tamalitos ujú. y hay montones de mesas atrás que tienen los dulces arriba. Ok. Miren, ahí Denzel está haciendo uso de varios artículos. Dice, hay una mesa con unos dulces o una bolsa. Todo eso, ahí están artículos. Tienen que subrayarlos. También los que empezaron con en la imagen, la tienen que subrayar. En la imagen podemos apreciar, así tenían que iniciar su descripción. Unas montucas, dicen unos, otros dicen que son tamalitos, otros son pisques, torrejas, varios van a decir varios nombres. Recuerden que cuando termine la clase me tienen que enviar la imagen, la foto de la actividad terminada por WhatsApp, ¿verdad? Para yo anotarle ahí que ya hizo la primer trabajo en clase. ¿Alguno de ustedes tiene duda con los artículos? ¿Entendieron cuándo vamos a utilizar los artículos y cuándo no? Sí. Ok. O sea que yo, de hoy en adelante, si escucho a alguno de ustedes decir la Naomi o el Denzel, le voy a bajar puntos porque ya saben que los nombres propios no se acompañan de un artículo. ¿Ok? O que me escriben ahí el nombre incluyendo eso. Entonces, ya saben que eso es incorrecto. No está bien dado en nuestro lenguaje. Como ya solo tenemos un minuto, lo voy a utilizar. Ajá, Tarín, ¿quiere opinar? No problema. Ah, que como miro que levantó la manito ahí, entonces pensé que quería participar. Eso lo pueden hacer, pueden levantar la mano cuando quieren participar. Ya solo tenemos un minuto, no tienen dudas, seguro. No. 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 Ok, les quedó clarito el tema del artículo, ¿verdad? Solo tienen que saber cuándo lo van a usar y cuándo no. Sí. Ok, nos vemos entonces mañana en la clase de tecnología. Adiós. Nos vemos, mándenme la foto de la página terminada. Sí. Ok, para anotar ahí los puntos de acumulativo del tercer parcial. La portadita, si la tienen, también me la envían. Sí, no pasa nada, pero Marquen ahí en la página 92, tercer parcial de su libro. Tercer parcial, pónganle ahí arriba.